Tengo 29 años y he estado con mi esposo, de 30, durante 7 años, casados por 4. Nunca he tenido motivos para sospechar que él fuera infiel o que estuviera, aunque fuera remotamente, insatisfecho con nuestro matrimonio. A él le gusta bromear diciendo que seguimos viviendo la fase de luna de miel incluso después de casi 5 años y 2 hijos. No habría cuestionado eso ni a él, de no ser por una sorpresa que encontré el mes pasado en su auto. Mientras abrochaba el cinturón de nuestra hija en su asiento, noté algo encajado entre los cojines. Lo saqué y vi que era un tampón. Esto no habría sido tan extraño si no fuera porque uso un DIU que detuvo mi periodo desde hace un año y ni siquiera reconocí el tipo de envoltura. Se lo mostré a mi esposo y él no pareció entender qué era, mucho menos porque yo lo sostenía, hasta que le dije dónde lo había encontrado y por qué estaba casi segura de que no era mío. Él se encogió de hombros y dijo que probablemente pertenecía a su compañera de trabajo, Fiona. No es raro que mi esposo comparta el auto con sus compañeros a la hora de comer, y ambos somos bastante cercanos a Fiona y a su esposo, así que supuse que era totalmente posible que el tampón se hubiera salido de su bolso cuando la llevó. Sin problema. Dejé el tema de lado. Hasta que, un par de semanas después, tuvimos una cena con Fiona y su esposo. Yo realmente quería creerle a mi esposo, solo que no podía quitarme de la cabeza cómo el tampón había quedado tan metido en el asiento, y como mi esposo parecía no darle ninguna importancia, como si estuviera fingiendo no saber nada. Hice algo que ahora considero un poco de locos. Fingí una emergencia y le pregunté a Fiona si tenía algún tampón mientras estábamos fuera. Ella me dio uno casi idéntico al que había encontrado en nuestro asiento trasero, y suspiré aliviada. Entonces, seguramente el tampón en el auto era el mismo tipo que ella usa y, con toda probabilidad, había una explicación inocente de por qué estaba en el asiento de atrás. Pensé que ya no volvería a toparme con productos de higiene femenina fuera de lugar, hasta que encontré otro tampón esta mañana, esta vez en mi cajón de calcetines. Me sentí físicamente mal ante la idea de que mi esposo estuviera teniendo una aventura y aún más enferma al imaginar que la otra mujer hubiese dejado esos tampones para que yo los encontrara. Si era su compañera de trabajo, ¿por qué me daría ella un tampón la otra noche, delatándose? En cualquier otra situación querría hablar con mi esposo, pero me siento demasiado enferma y avergonzada para enfrentarme a él con lo que encontré. ¿Qué debería hacer? Comentarios: he tenido la menstruación 30 años y jamás he puesto un tampón en un cajón de calcetines. Confía en tu instinto y pon cámaras. Ni yo. He considerado muchísimas explicaciones que no involucren a mi esposo, pero ninguna tiene sentido realmente. Me aterra la idea de poner cámaras si eso significa confirmar lo que sospecho en este momento. ¿Ha estado Fiona en tu casa y ha tenido tiempo para plantar ese tampón? Ella ha venido a casa muchas veces y viceversa, hasta donde sé, no ha venido en la última semana. Si fue ella quien plantó el segundo tampón, tuvo que encontrar un momento en el que yo no estuviera en casa. Cuando ella y su esposo nos visitan, todos permanecemos abajo, y tendría que recorrer un largo camino para llegar a nuestro dormitorio, pasar junto a nuestros perros, atravesar la reja de seguridad, pasar otras habitaciones. No digo que sea imposible, pero sí complicado de hacer en una ida rápida al baño, imagino. ¿Qué edad tienen tus hijos? Podrían haber encontrado un tampón y lo pusieron en un lugar al azar. Tienen 2 y casi 4. Ambos son traviesos, así que no quería descartar por completo la posibilidad de que uno de ellos moviera cosas del lugar, pero no imagino cómo habrían conseguido uno, posiblemente 2 tampones sueltos que nunca compré. Actualización 1: contemplar cada posible fuente de 2 tampones ha sido mi infierno personal estas últimas semanas, pero quería compartir una actualización. Poco después de publicar aquí, le conté a mi hermana lo sucedido: el tampón en el asiento trasero, el que apareció en el cajón de calcetines, la confusión de mi esposo, el tampón de Fiona y todo lo que yo sospechaba pero no quería creer. Comparamos tampones, y coincidían, solo que en diferentes niveles de absorbencia. No dejé ninguno de los dos donde mi esposo o mis hijas pudieran encontrarlos y cambiarlos de lugar. Mis hijas no sabían qué eran ni de dónde habían salido. Mi hermana estaba convencida de que todo apuntaba a Fiona, ya fuera con mi esposo o ambos. Seguir confrontando directamente a cualquiera de ellos me seguía pareciendo mala idea, así que ella sugirió invitar a Fiona y a su esposo a nuestro asado del día del trabajo. Desafortunadamente, ellos ya tenían planes. Mi hermana y yo coincidimos en que aún era demasiado pronto para poner cámaras sin tener más pruebas, así que de ahí en adelante solo tocaba esperar, vigilando a mi esposo por si cambiaba de comportamiento, revisando la casa por si aparecían más artículos extraños y hasta monitoreando a las niñas por si conocían a alguien nuevo. El esposo de mi hermana insistía bastante en esto último, y era parte de por qué él creía que los tampones eran inofensivos. Decía que si algo estuviera pasando en nuestra casa, sería casi imposible ocultármelo a mí y a las niñas, dado que mi esposo es quien suele llevarlas y traerlas de la guardería y casi todas sus actividades entre semana. Al menos eso me consoló algo. No fue hasta que mi hija menor, de 2 años, se enfermó la semana pasada, que empecé a verlo todo diferente.
Yo quería quedarme en casa cuidándola, pero mi esposo insistió en que siguiera trabajando mientras él se encargaba de ella. Me pareció bien. Mi hermana y su esposo pensaban que era buena señal que él sacrificara sus días de inmediato para cuidar de nuestra hija enferma. Para ese momento, todos estábamos dejando atrás el fiasco de los tampones. Al tercer o cuarto día, yo estaba contenta de ver a mi hija casi recuperada y a un esposo que la atendía y la cuidaba. Sin embargo, al final de esa semana llegué a casa y me encontré con algo raro. La niña de 2 años, a quien yo había dejado esa mañana con un viejo pijama, ahora llevaba un body que jamás había visto, además de un pequeño prendedor en el pelo. No tengo la memoria más infalible del mundo, pero suelo fijarme en lo que mis hijas visten a diario, en particular, en el tipo de ropa que usan. Me consta que dejé de usar los monos de cuerpo entero con broches frontales largos desde mucho antes de nuestro segundo bebé. Esos broches largos son un dolor de cabeza para cambiar pañales de forma eficiente, en mi opinión, y mi esposo lo sabe. Él no compra ni planea la ropa de las niñas, y mucho menos las peina o las adorna, así que me dejó perpleja pensar que alguien había estado cerca de nuestra hija enferma sin que yo lo supiera. Ni siquiera lo dudé y fui directo con mi esposo para preguntarle si alguien había estado con él o con las niñas. Parecía confundido, igual que antes, y me preguntó por qué lo pensaba. Dijo que solo habían estado él y las niñas todo el día. Le pregunté de nuevo si alguien se había pasado a saludar y lo negó. Me dijo que me calmara. Pude haber explotado en ese momento con mis acusaciones, pero nuestra hija mayor estaba presente y percibía que algo no iba bien. Con voz más tranquila, le pregunté por tercera vez si alguien había estado con nuestras hijas, y él juró que no. Negó haber comprado ropa nueva o haber peinado a la niña con un broche. Con mi hija ahí y mis emociones a flor de piel, preferí dejarlo pasar. No le encuentro sentido entonces, y ahora que he pensado 1000 explicaciones, todo me parece cada vez menos claro. Comentarios para responder algunas preguntas. Mi hija de 2 años apenas puede hilar un par de palabras, y cuando le pregunté sobre su día con papá o sobre la ropa, ella solo responde según las pistas que yo le doy. Por ejemplo, ¿quién te puso ese lindo moño? Y ella repite lindo moño o mamá, papá una y otra vez. Mi hija mayor, de casi 4, estaba en la guardería esa mañana y no recuerda nada extraño de ese día. No recuerda el cambio de pijama ni el prendedor, así que supongo que la cambiaron por la mañana, pero no estoy segura. Tengo 45 minutos de trayecto al trabajo, así que no voy a casa a la hora de comer. Mi hermana ha sido muy amable de salir de su trabajo para pasar de vez en cuando por la casa, y no ha visto nada fuera de lo normal. Tenemos una cámara Ring en la puerta principal y tengo la aplicación en mi teléfono con notificaciones activadas. Nada por ahí. Si alguien conoce recomendaciones para vigilancia más discreta, estaría interesada, solo que no soy muy buena en tecnología y me preocupa que otra cámara pueda ser fácil de detectar, jaja. Y sí, probamos regularmente nuestros detectores de monóxido de carbono. ¿Es posible que una de las pinzas para el cabello viniera de la guardería? Podría ser para la pinza, quizás, pero es menos probable para el body. Mi hija pequeña llevaba días sin ir a la guardería, y si cualquiera de ellas hubiera vuelto con una prenda así, me habría dado cuenta, sobre todo porque odio con pasión ese tipo de prenda con tantos broches, jaja. La gente comenta que no pueden esperar para saber el desenlace de esta saga. Mi apuesta es un final de horror al estilo Hollywood. Ojalá hayas imaginado también lo de los perros, así dejo de limpiar sus cacas imaginarias y demás. Actualización 2. Después de casi volverme loca por un prendedor y un body, me di cuenta de que no avanzaría con conjeturas a medias e hipótesis inconclusas. Estaba tan metida en mi propia paranoia y angustia que ni dormía, ni comía, ni cuidaba de mis hijas como debería, y no obtenía respuestas. Decidí animarme a instalar cámaras ocultas y mandarlas a la casa de mi hermana para que mi cuñado me ayudara con la instalación en la mía. Pero, antes de que llegaran, obtuve la confirmación que tanto esperaba la semana pasada. Recibí una notificación de Ring por movimiento en la puerta principal mientras estaba en el trabajo. Medio esperando ver a un repartidor, algún animal o al vendedor de servicios de césped por enésima vez, imagínense mi sorpresa cuando vi un clip de una joven entrando a la casa de la mano con mi hija, seguida por mi esposo y mi otra hija. Las niñas se suponía que estaban en la guardería y mi esposo en el trabajo. Según yo sabía, esa mujer vivía a 2 estados de distancia, con una orden judicial que la mantenía allí. Llamé a mi esposo de inmediato para preguntarle qué hacía esa mujer en nuestra casa, pero no respondió. Le mandé un mensaje de texto. Incluso en su estupidez, probablemente se dio cuenta de que había metido la pata al entrar por la puerta principal, sabiendo que vería la notificación de Ring, y quiso retrasar lo inevitable. Cuando lo llamé por 5ª o 6ª vez, contestó. La mujer del video era la hermana de mi esposo. Más tarde, supe que seguramente ella era la fuente de ambos tampones, del body y del moño. También es una delincuente sexual registrada y una adicta en recuperación que pasó gran parte de su adolescencia y juventud forzando el silencio de otro miembro de la familia de mi esposo, después de haber abusado de él ella.
Yo no había visto ni sabido de ella en años, y por lo que mi esposo siempre decía, nunca habría esperado volver a tenerla cerca. Pero allí estaba, en nuestra casa, con nuestras hijas. Baste decir que estaba furiosa. Resultó no ser una infidelidad, sino algo mucho peor. Saber quién era y por qué pasaba todo esto lo hace infinitamente más desagradable. Por lo visto, mi cuñada, tras salir de otro programa de rehabilitación, quería reconectar y enmendar el daño que había causado a la gente que lastimó, y mi esposo estaba en esa lista. Él no quería que yo lo supiera o, peor aún, que intentara alejarla de la familia y de nuestras hijas, así que se ve que llevaban viéndose escondidas, muchas veces en nuestra casa cuando yo estaba en el trabajo, entrando por el garaje para que la cámara de la puerta principal no me alertara. Ella se quedó a dormir un fin de semana que yo estuve de viaje de negocios y durmió en nuestra cama. Cuidó de nuestras niñas una noche en la que mi esposo me dijo que las había llevado con sus padres. Ella compró la ropa de las niñas y vistió a mi hija menor con el body y el moño que mi esposo juró por su vida que yo misma le había puesto. Él juró que todo estaba en mi cabeza, los tampones, el body, el moño y todo lo demás. Y me dejó vivir estas semanas de agonía por una mujer que, según él, no existía. Descartó cada nuevo descubrimiento, cada vez más inquietante, como si le llegara de nuevas. Decía que yo estaba siendo irracional, insinuó que estaba sufriendo depresión posparto. Sabía que uno de mis mayores temores como madre era padecer depresión posparto, como la que padeció mi madre conmigo, y no estar presente para mis bebés, y luego cargar con la culpa y el arrepentimiento mientras ellas crecieran. Mi esposo decía que no dormía lo suficiente, que extrañaba demasiado a las niñas, que necesitaba tomarme un descanso y reevaluar mi salud mental. Le di el beneficio de la duda porque era mi esposo y porque ninguna otra versión de los hechos tenía sentido. Y ahora, tras un mes de esta locura, lo único que me queda por haber confiado en él es esta lamentable situación y mucha rabia. Comentario: llama a la policía y a un abogado. Ya. Ya estoy en ello, créanme. Ahora mismo vamos a arrasar con todo. Siguiente historia. Historia 2. Mi mejor amigo fue revelado como trans por otro amigo. Lo defendí y esto terminó con alguien perdiendo su empleo. Intentaré hacerlo tan corto como sea posible, pero tengo que explicar mucho también, así que allá vamos. Mi mejor amigo Sam y yo hemos sido uña y carne por más de una década. Por ende, lo conocí antes de que hiciera su transición. No vivía en mi ciudad hasta hace unos 4 años, pero cuando se mudó, lo ayudé a encontrar trabajo, a hacer amigos, etc. Algunos piensan que es mi novio, la verdad es un poco más complicada. Hace 2 años salí de una relación muy abusiva y, cuando volví al mercado, fui un imán de propuestas de citas de conocidos casuales. Sam se hizo pasar por mi novio en un bar para alejar a un tipo bastante insistente que no me dejaba en paz, y seguimos con esa farsa porque él sufre presión de compañeros de trabajo y mentores que insisten en que es un partidazo y debería salir con alguien, pero él no se siente listo todavía. Yo quería tener algo de tranquilidad mientras me enfocaba en mi terapia y mi proceso de sanación tras esa relación. Nota: nuestro círculo más cercano de amigos sabe que Sam y yo no somos pareja de verdad. Otro amigo de ese grupo es Maul, quien me invitó a salir alrededor de 4 o 5 meses después de mi ruptura. Le expliqué que necesitaba al menos 2 años sin citas, enfocándome en mi terapia, trabajando mis traumas y tomando tiempo para pensar en mí misma y lo que quiero de verdad. Me dijo que lo entendía y, menos de 2 meses después, nos enteramos de que Maul y otra persona del grupo estaban saliendo, y ahora están comprometidos. Maul ha sido amigo nuestro por unos 3 o 4 años. Nunca fuimos especialmente cercanos y siempre lo vi como un integrante más de nuestro grupo de 6. Solo salimos con el grupo, nunca a solas. Supongo que todo esto es para decir que Maul es como Flash y yo Batman. Nos llevamos bien con los otros super amigos, pero no hacemos muchas misiones en dúo. En una fiesta en mi casa, donde había varios compañeros de trabajo y jefes nuestros, el jefe de Sam señaló a Sam y a mí diciendo algo como: no puede esperar a que se casen y tengan hijos. Anda Sam, ¿qué esperas, hombre? Maul se rió y repitió hombre con incredulidad, diciendo: sí, bueno, si quieres llamar hombre a Samantha, es cosa tuya. Al principio, algunos amigos pensaron que era una broma tipo la serie Supernatural, donde a un personaje llamado Sam a veces le dicen Samantha para hacerlo ver menos masculino. Pero entonces Maul dijo que Sam en realidad era mujer y lo demostró mostrando fotos anteriores a la transición de Sam. Maul entonces hizo comentarios sobre mí, insinuando que yo debía ser lesbiana y que Sam y yo debíamos ser en realidad una pareja y que teníamos intimidad. Lo sacaron de mi casa de inmediato. Quedar expuesto como hombre trans en el trabajo le causó muchos problemas a Sam. Él se deprimió y se quedó en mi casa casi un mes. Apenas comía y bajó mucho de peso, casi no salía de la casa, especialmente no solo, salvo para ir al trabajo, y empezó a decir cosas muy autodespreciativas y mórbidas. Estaba realmente preocupada por él. No voy a mentir, yo estaba furiosa. No soy de confrontaciones fuertes, he sido una persona muy sumisa,
pero esto me hervía la sangre. Me concentré en acompañar a Sam y en canalizar mi rabia de forma constructiva, pero el grupo de amigos se puso en una situación complicada. La mayoría cree que Maul es un imbécil por revelar la condición trans de Sam, pero algunos creen que Sam fue un mala onda por no ser honesto con el grupo. Aquí viene donde quizá fui la mala. Le mandé un mensaje a Maul y a su prometida, nuestra otra amiga Michaela, para decirles que Maul no era bienvenido en mi casa en un futuro cercano. Y después de eso, todo dependía de las acciones de Maul y de la posibilidad de Sam de perdonarlo. Michaela defendió a Maul diciendo que el sol estaba molesto porque Sam le ocultó que era trans todo este tiempo y que se sentía incómodo, y que Sam debió al menos avisar al grupo antes de participar en salidas como las de la alberca, donde los hombres van al vestidor de hombres y las mujeres al de mujeres, etc. Ella dice que se siente engañada porque otra mujer vio a Maul desvestirse, y la conversación se tornó fea. En este grupo, todos trabajamos en el mismo tipo de industria pero en departamentos y empresas diferentes, así que estamos en círculos laborales cercanos. Suele pasar que nos pongamos de referencia cuando aplicamos a trabajos. Hace poco me llamó otro amigo, Peter, que está contratando para un puesto senior. Me dijo que Maul había solicitado y lo había puesto él por encima en la jerarquía, pues Peter es jefe del jefe de Maul actualmente. Maul también me había puesto de referencia, como solemos hacer todos en el grupo. Peter estaba conforme con usar la misma carta de recomendación que yo había escrito anteriormente para un puesto previo de Maul, pero quería cubrir todos los ángulos y volvió a preguntarme. Le dije que ya no veía a Maul como alguien ético, responsable o apto para nuestro campo, porque parecía mostrar intolerancia hacia la comunidad queer, y como mujer queer que soy, ya no confiaba en él ni querría trabajar con él si pudiera evitarlo. Peter se quedó callado, preguntó qué había cambiado, y no le di detalles, solo dije que recientes acontecimientos me hicieron reevaluar mi opinión. Esto ocurrió hace como una semana. Hace unas horas, Michaela vino a mi casa y estaba furiosa. Me dijo que Maul estaba en la mira en su trabajo, que Recursos Humanos había revisado sus redes sociales y le habían encontrado publicaciones problemáticas, y que ahora lo estaban considerando para posibles medidas disciplinarias. Dijo que estaba segura de que yo tenía la culpa, porque Sam no tiene los huevos para llamar a la empresa, así que tuviste que ser tú. Parece creer que yo estaba resentida porque Maul me rechazó y que me movía la envidia, que yo quería echar a perder su vida. Me llamó desesperada y pervertida. Perdí la paciencia y le pedí que se fuera. Luego me mandó mensajes de texto con el mismo argumento de antes, y le respondí por mensaje que no quería hablar ni con ella ni con Maul nunca más. Le tomé captura de pantalla a todo esto, lo mandé al grupo de amigos y luego abandoné el chat. Ahora casi todos en el grupo me han estado escribiendo pidiéndome explicaciones, diciendo que estoy siendo muy radical, que me pasé de la raya. Le mandé un mensaje a Sam para contarle y él dijo que no está listo para lidiar con el grupo, que haga yo lo que crea correcto y que él ya regresará cuando tenga fuerzas para enfrentarlo. ¿Fui demasiado lejos al involucrar a todos? ¿Soy la mala por haber explotado? Actualización: hace casi un mes publiqué sobre el problema en que mi mejor amigo Sam fue expuesto como hombre trans en público por nuestro amigo Maul. Maul había solicitado un trabajo antes de todo este lío, usándonos como referencia, y yo dije que no confiaba en él ni querría trabajar con él. Su prometida me culpó de que, en consecuencia, él tuviera problemas en su empleo. Como resultó, la empresa revisó sus redes y descubrió varias publicaciones que reflejaban abiertamente transfobia y homofobia. En vez de ascenderlo, lo despidieron. Yo ya había salido del grupo de amigos y bloqueé tanto a Maul como a Michaela. Me dediqué a cuidar de Sam, que cayó en una depresión profundísima, y nos conocemos desde hace bastantes años. Le busqué ayuda de emergencia en terapia. Se quedó conmigo casi un mes porque temía recaer en la autolesión. Bebía demasiado y se sumió en un pozo enorme. Gracias a Dios, ya está saliendo de eso, pero fue aterrador. Ninguno de los dos dormimos mucho en ese tiempo, y falté bastante a mi trabajo ya sea por cansancio, preocupación o simple estado de shock. Luego me encontré con una amiga de nuestro antiguo grupo, a quien llamaré DF, en un lugar que frecuentábamos todos, y me contó que Maul les decía a todos que Sam es en realidad una mujer y que simplemente le gustaba disfrazarse de hombre. Me hervía la sangre, pero luego supe que lo habían despedido y, ¿qué quieren que les diga? Soy humana. Él lastimó a mi mejor amigo, así que siento que lo que le pasó fue poco. Hace más o menos una semana, me topé con él y Michaela en mi tienda local. Nos vimos, los evité, pero igual me siguieron a Starbucks. Maul, supongo que tenía mucho que decirme. Se acercó mientras esperaba mi café y empezó a quejarse de que lo traicioné y fui demasiado baja y por eso perdió su trabajo. Dijo que tal vez tuviera que mudarse, que yo había difundido rumores sobre él y que ahora lo estaban aislando. Se puso a despotricar en medio de un Starbucks en una ciudad bastante liberal. Así que le dije en voz alta, bueno, eso es lo que les pasa a los transfóbicos, Maul. Nadie quiere a un intolerante. Lárgate. Mientras él gritaba lo que fuera que gritaba,
Apenas oí un maldito esto y lo otro, se acercó un tipo grandote y le dijo que se callara. Maul respondió con insultos y así empezaron a lanzarse pullas, hasta que Maul me señaló con el dedo a la cara y soltó un insulto racista. Y bueno, en ese momento, toda la gente allí reaccionó. Empezaron a gritarle y a grabar con sus teléfonos. Yo, prácticamente, fui dejada de lado mientras él intentaba enfrentarse a un mar de gente dispuesta a lincharlo con antorchas metafóricas. Se fue y, luego, le mandó a Sam un mensaje larguísimo culpándolo por arruinarle la vida por fingir ser hombre y que si fuera realmente un hombre lo enfrentaría cara a cara en vez de mandarme a mí tras él. Añadió que si muere de estrés por ser tan odiado ahora, con amenazas de muerte y acoso en redes sociales, será culpa de Sam. Dijo que debería demandarnos a Sam y a mí por difamación y pérdida de ingresos, porque, según él, iniciamos una cacería de brujas contra él. Hoy me enteré de que se mudó. En cuanto a Michaela, sigue aquí, aunque no sé bien qué será de ella ni me importa. Sé que se reunió con Sam, se disculpó, y él la perdonó, pero dejó claro que su amistad se terminó. Ella le ofreció ir juntos al desfile del orgullo, pero Sam respondió que era libre de ir, pero no con él. Ella le dio una nota para mí, que él me pasó, pero no la he leído ni pienso leerla. Para mí, ella dejó de existir. Eso es todo. Se me había olvidado mi publicación hasta que Sam me preguntó qué pasó con ella y pensé, cierto. Y como soy lectora fantasma en redes, odio las historias sin conclusión. Aquí lo tienen, su final. Aquí está su moñito. Eso es todo. Fin.